Quiero hablarles esta mañana acerca de el antes y el después del Pentecostés. ¿Cuántos se acuerdan del Pentecostés? Del domingo pasado. El domingo pasado hablamos del Pentecostés, ¿o no? Bueno, ahora vamos a hablar qué pasó después del Pentecostés. O solo ahí se quedaron los hermanos. Hablaron en lenguas, en otros idiomas, y vino el Espíritu Santo y cada quien para su casa y bye. Ahí nos vemos para Semana Santa, gloria a Dios. Ahí nos vemos para Christmas o para cualquier fiesta. No, la iglesia cuando fue investida de poder, dice que el Espíritu Santo iba con ellos. La obra del Espíritu Santo no paró y hasta este día no ha parado. ¿Cuántos lo creen? Por eso les digo que ponga atención a eso, porque yo le estoy diciendo que no estoy hablando de un Espíritu Santo histórico nomás. Porque cuando uno le pregunta a la gente, ¿quién cree usted que es el Espíritu Santo? La tercera persona es la Trinidad. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues es alguien que nos ayuda. Pues ¿quién es el Espíritu? Y tienen muchos conceptos equivocados del Espíritu Santo. Algunos son ciertos, pero no es la esencia de la respuesta. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Está a tu lado. Él ahí anda contigo. Cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él no se va de ahí. Ahí anda. Nosotros nos hacemos, a veces nos desviamos, nos apartamos, nos vamos para allá, no hacemos las cosas que Él quiere, pero no quiere decir que Él se apartó. Él anda allí. Porque te lo dio. Ahora, lo que sucedió en el Espíritu Santo es porque había una promesa que iban a ser investidos de poder. Hay una diferencia que algunos se han confundido ahí. Alguien me dijo una vez, ¿para qué queremos dos Espíritus Santos? Uno cuando creímos y otro para hablar en lenguas. Es que lo que sucedió en el Pentecostés marcó un antes y un después de la iglesia. Porque cuando vino el Espíritu Santo como una promesa, ¿se recuerdan la promesa de Hechos 1:8 que cada rato lo repetimos? Pero lo repetimos para que se nos grabe. Y recibiréis. Si lo parafraseáramos, dijéramos, cuando venga el Espíritu Santo recibirán una dinamita. ¿O no? Eso significa ese poder allí, en el griego. ¿Cuántos conocen las dinamitas? ¿Ah? ¿Para qué sirven las dinamitas? Y donde explotan, quiebran, revientan, abre caminos, bota edificios y hace explosiones por todos lados. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán, pero no es testigo de eso de noticias, así de eventos que vio, me serán mártires. En otras palabras, ustedes van a morir por la causa del Evangelio. Y así fue, los discípulos murieron por causa del Evangelio. Entonces, hay dos cosas grandes, la promesa ahí, váyanse, reúnanse, no se vayan a sus casas, vayan y allá esperen en el aposento alto el Espíritu, ¿verdad? Ya fue explicado la semana pasada. Y ahí va a venir la promesa y serán investidos. ¿Usted ha visto cuando alguien es investido? Que le ponen una banda cruzada ahí y dice, lo invistieron de poder. ¿A quién? Un presidente, un director, un alto honor, alguien que va a estar en jerarquía alta. Le ponen un listón atravesado aquí como símbolo de ¿qué? Que tiene autoridad y poder, ¿o no? Entonces, ¿dónde está su listón? ¿Dónde está tu listón de que te fue empoderado del Espíritu Santo? Algunos andan llevando un listoncito de esos como que se ponen el pelo chiquito así. No les alcanza para solucionar sus problemas, porque el Espíritu Santo en el que él creen está muy limitado. Es un chiquito así. Como el otro día cuando les mencioné yo, cuando la gente decía, es Diosito lindo. Diosito no es Diosito, es un Dios poderoso, grande. Entonces cuando piensen en el Espíritu Santo pensarán que fueron investidos de un cordoncito ahí que les pusieron una cuerdita ahí nomás. No, te pusieron una investidura profesional grande, poderosa, para que prediquemos el Evangelio de Cristo. Ese fue el objetivo, porque iba a venir la investidura de poder, porque los discípulos ya habían andado con Jesús. El capítulo 10 de Mateo dice que les dio autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, sobre los enfermos y sobre todo. Pero ahí vamos a ver adelante, cuando les veamos el antes y después, ahorita les voy a leer. No pudieron sacarle
No pudieron sanar a un lunático. Y después le hicieron preguntas a Jesús, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, leí una revista le voy a dar un tipo aquí, una revista que leí una revista que le mandan a los pastores de las Asambleas de Dios cada 3 meses y se llama Influence Magazine, pastor la recibe también. Y el superintendente Doug Clay escribió un parágrafo ahí acerca del avivamiento de Azusa. ¿Cuántos conocen la calle Azusa en Los Ángeles? Donde hubo una explosión de avivamiento en el 1906. Es el más. Han habido otros avivamientos cortitos, pero ese fue el más largo que hubo cuando el evangelio explotó. Oiga bien, de la dinamita, recuérdese de eso. Explotó el evangelio hacia, no localmente solamente, pero fue a otros países, a Asia, a África, a Latinoamérica, a todo el mundo. Fueron misioneros de aquí a evangelizar al mundo. Salieron de aquí a evangelizar el mundo. O sea que los que nos fueron a evangelizar allá a nuestra tierra fueron gente de aquí, blancos, los que nosotros les decimos gringos. Ellos fueron los que llevaron el evangelio para allá cuando hubo esa explosión poderosa del avivamiento en Azusa. El otro día fui a tomarle fotos ahí a esa dirección, calle Azusa Street. Ahí está en Los Ángeles. Vaya un día ahí ya no está quemada como salió en la foto cuando se empezó ahí ese tiempo, ¿no? Que la gente no se quería ir de ahí. Un pastor llamado William Seymour oraba humildemente detrás de un púlpito, dice el improvisado. El viento de Dios sopló sobre la congregación, la ciudad, la nación y finalmente el mundo. Los participantes no iniciaron el avivamiento, no lo planificaron ni lo gestionaron y ciertamente no pudieron contenerlo. La gente no se quería ir de ahí. Entraba la gente al lugarcito, un pequeño salita que había, y no quería irse la gente ahí alrededor del bloque. Eran tumultos de gente por semanas y meses, porque ahí estaba la presencia de Dios en ese lugar. Sanaban, entraban y eran revestidos de poder. Y había una armonía poderosa en ese lugar que nadie quería abandonar. Cuando vino ese poder en 1906, el gran avivamiento. En cambio, simplemente lo que hicieron que abrieron la puerta de sus corazones y permitieron que el Espíritu Santo entrara ahí a ese lugar. Y aquí viene el punto importante que él señala, dice, pero no abrieron las puertas para recibir no como a un invitado, sino recibieron al Espíritu Santo como un residente. No sé si usted sabe la diferencia entre un invitado y un residente. Entonces, porque los invitados, ellos ocupan un lugar temporalmente, vienen o pueden no venir, y si va a un hotel, pues él ocupa un día un huésped, ¿no? Un día el hotel y se va, y luego se va a otro y así anda. Pero un residente es alguien que vive allí, come allí, ahí está su lugar, hace decisiones y ahí vive por mucho tiempo porque esa es su residencia. Entonces dice él, ¿nosotros tenemos al Espíritu Santo como invitado o huésped o es un residente que está aquí en la iglesia? ¿Cómo lo tenemos? Porque a veces contristamos al Espíritu Santo con nuestra actitud irreverente o de la manera como nos comportamos y queremos que el Espíritu Santo descienda con poder y fuego. ¿Cómo? Si andamos mal. Hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al Espíritu Santo y entonces Él no se deja manifestar en nuestra vida porque lo tenemos contristado. ¿Qué hace usted cuando está contristado? Hasta pone los bracitos así, ¿no? No actúa, el que está contristado no actúa. ¿Por qué? Porque está contristado, obviamente. El Espíritu Santo dice Pablo en Efesios que así está también, por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Más adelante vamos a ver cómo es que lo contristamos. Entonces, debemos de tener al Espíritu Santo como nuestro residente, no como un invitado. Por eso a veces para concientizar al pueblo, los de la música y los del directores de la alabanza, a veces para
atraer un poquito la atención y la conexión con el Espíritu Santo. A veces cantamos: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¿Qué si es al revés? Nosotros somos los invitados, Él ya está aquí. ¿Cuántos? ¿Vamos bien? Bueno, el Espíritu Santo está ahí donde se alaba a Dios. Donde hay un corazón contrito y humillado buscando a Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Él huye de aquellos que andan desordenadamente. Él huye de aquello que está mal, que pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y no es que no pequemos todos. El asunto es que la gente se acostumbra a vivir una práctica de pecado. No es que peque accidentalmente o de vez en cuando, sino es una práctica de pecado diaria. El Espíritu Santo está contristado con eso. Entonces, cuando estos abrieron las puertas, dice él, le quitaron hasta las bisagras a las puertas de su corazón, simbólicamente. Abrieron las puertas de su corazón de par en par. ¿Cuántos entienden esa palabra? La destrancaron, le quitaron todo. ¿Para qué? Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven conmigo. Yo te amo, yo te quiero, yo te necesito hoy, Espíritu Santo. Porque lo que pasa es que necesitamos al Espíritu Santo, dice él, no lo llamemos solo cuando en tiempo de crisis. Espíritu Santo, ayúdame en tiempo de crisis. Cuando no hayas que hacer, entonces llamamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar, es como una práctica diaria. El Espíritu Santo debe morar en nosotros, porque dice que mora en nosotros. No solo debe, está en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros. Pero usted no sabía eso. Porque en la práctica, o sea, lo que necesitamos, francamente, es practicar que tenemos al Espíritu Santo y actuar como si lo tenemos. ¿Cuántos me van entendiendo? Bueno, entonces ellos abrieron todo, porque dice él, todo cambia cuando el Espíritu Santo establece su morada o residencia en un lugar. Todo cambia. Lo voy a repetir para ver si le sale un amén. Todo cambia cuando el Espíritu Santo mora o reside en un lugar. Amén. De otra manera, estaremos igual. Pero el Pentecostés marcó en la vida y ministerio de los 12 apóstoles de Jesús un antes y un después. Y miren lo que pasaba antes del Pentecostés. Los discípulos tenían miedo, confusión. No sé si se va a identificar con algo de esto usted. Tenían temor a las autoridades. ¿Se recuerdan después de la resurrección de Jesús? ¿Dónde los encontró Jesús? Reunidos en una casa, cuando dice que él traspasó las paredes y dijo, paz a vosotros. Estaban con miedo. No habían sido revestidos de poder todavía. Entonces usted va a pensar, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? Piensa en eso. Los discípulos anduvieron con Jesús. Nosotros andamos también con Jesús en la obra de Dios caminando. Pero el Espíritu Santo está contigo y conmigo. Es la pregunta que nos debemos de hacer. Hay un montón de preguntas, pero la respuesta usted la tiene. ¿Está el Espíritu Santo en lo que hacemos o solo es un símbolo para mí? Entonces, tenían miedo, confusión, encierro, se encerraron, temieron a las autoridades, una espera pasiva y dependencia de las circunstancias. Mire, y solo le voy a dar un pasaje porque ya voy a entrar a lo que yo quiero esta mañana. Pero en Mateo 17, 14 al 21, que fue lo que yo les mencioné inicialmente, dice que un día llegó un gentío detrás de Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo en el capítulo 17, 14, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no lo han podido sanar. ¿Qué les faltaba? ¿Qué les faltaba a los discípulos? Ser investidos de poder. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Lo trajeron. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella misma hora. Entonces, oiga bien esto,
Entonces los discípulos vinieron a Jesús aparte, a un ladito ahí para no estar con vergüenza que los demás oyeran las preguntas que estaban haciendo. Dale, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron a Jesús ellos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Así como tú que solo le hablaste y ¡pah! Salió. ¿Nota la diferencia? Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Ok, aquí viene otro punto. Usted puede tener el Espíritu Santo de Dios, pero si no tiene fe, nada sucede. Usted debe creer que lo que usted dice, eso sucederá. Que cuando usted echa fuera demonios, el demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque es en ese nombre que él huye. Mire, le voy a decir una verdad. El diablo no le tiene miedo cuántos títulos usted tenga o cuánto sepa de la Biblia. Él no le tiene miedo el diablo a nada de eso. Él no le tiene miedo a de dónde usted viene y para dónde va y de qué país es y de rango o qué posición social usted tenga. El diablo no le huye a eso. El diablo le huye y le tiene miedo a la unción del Espíritu Santo. Dice que rompe los yugos de esclavitud del pecado. Hace libre al pecador. Pero es la unción. Por eso debemos de tener la unción del Espíritu Santo en nosotros. Para que cuando nosotros vengan la situación donde tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, Él nos va a dar la valentía y el poder de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de todo. Y ya vamos a leer después algunos episodios que sucedieron después del Pentecostés. Por eso estoy ahorita yendo para allí. Pero miren lo que sucedió después, así sincronizadamente. Tenían ahora después del Pentecostés, allá tenían miedo, confusión, encierro. Ellos ahora tenían valentía, claridad y acción. Allá tenían temor a las autoridades, ahora tenían valor para predicar el evangelio. Allá tenían una espera pasiva, allá encerrándose, allá metiéndose a las casas porque tenían miedo a las autoridades de ese momento. Ahora una expansión masiva, misión mundial, porque se acuerdan la promesa que decía, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. La promesa estaba ahí. Hay que poner en acción las promesas de Dios. No te quedes enjaulado así como que estamos ahí en closet, ahí que no más ahí. Nosotros tenemos la autoridad y el poder de Dios. Cuando el Señor nos ha dado esa autoridad, usémosla en el nombre de Jesús. No te sientas intimidado cuando vas a un lugar, o cuando vas en la calle, o cuando vas a tu trabajo, o cuando vas a un lugar. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Conté la historia de un hombre ahí en Los Ángeles el otro día que se quería tirar de un puente. Habían como 50 policías alrededor queriéndolo convencer a ver cómo se lo traían para abajo, que ya estaba casi para tirarse ahí donde pasaba un freeway. Y pasó un creyente, cuando usted lo mire en el video, un creyentito sencillo, así, no vaya a ver que venía encorbatado como estoy yo, era humilde el hombre. Y le dijo al policías que estaban ahí por la banqueta, pasó y dice, señores oficiales, ¿me podrían pedir permiso para hablar con el Señor? Y entonces el que estaba aquí como que entendió del Señor por el Espíritu Santo y le dijo, ya, pase. Y le dijo, joven, Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere abrazarte. Cristo quiere darte un abrazo fuerte. No te tires, bájate, vente a donde estoy yo. Yo voy a orar por ti y vamos a orar juntos y te voy a dar un abrazo y te voy a hacer esto y un montón de cosas en el nombre del Señor, pero en el nombre del Señor. Y dice, es la historia ahí del que habló, dice, pero yo en el Espíritu oraba que el Espíritu Santo tocara ya al hombre. Y dice que el hombre fue bajando la primera pierna y luego la otra y se fue, y él hablándole del Señor en el nombre de Jesús. Mire, pero tiene poder, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas con nosotros. Y dice que le habló y el hombre iba bajando y bajando hasta que se bajó de este lado de la banqueta. Y ya vino, y dice que el hombre, como todas las palabras que le había dicho este creyente cristiano,
del Señor y le mostró amor. Dice que corrió hacia él y lo vino a abrazar, y ahí está el hombre en el video llorando. Yo creo que nunca había recibido un abrazo el pobre hombre. Yo creo que todos lo habían maltratado, ¿verdad? Pero cuando lo abrazó el hombre, hermano, el hombre que se iba a tirar lloraba, lloraba y lloraba. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombrecito que venía ahí, simple, que venía ahí, el creyente, el cristiano que venía ahí, se dejó usar por el Espíritu Santo de Dios. Y no necesitas tú un montón de cosas, solo necesitas la unción del Espíritu Santo de Dios para orar por un enfermo. Cuando vas al hospital, cuando vas en la calle, cuando vas en el cuello, necesitamos al Espíritu Santo. Porque algunos han visto que hasta para recitar un versículo aquí, ay, que lo haga otro, porque yo no me acuerdo, pero ni un texto, hasta se me olvidan todos los textos de la Biblia. Que ore otro, porque yo no me salen las palabras. Oye, necesitas el Espíritu Santo entonces de Dios y no te sale nada. Al creyente le tiene que fluir la palabra de Dios, le tiene que salir, le tiene que hablar en el nombre de Jesús. Amén. Porque dijo en capítulo 7, el Señor le dijo, dentro de no muchos días, ríos de agua viva van a correr dentro de sus corazones. Era por la promesa del Espíritu Santo. Dentro de no muchos días les va a fluir ahí. Pero algunos tienen seco el río, algunos no le fluye nada. Otros les fluye nada más chistes, malas palabras, les fluye de cualquier cosa, menos la palabra. Si esa es la que tiene el poder. Yo lo que quiero que usted entienda qué es lo que tiene poder y lo que no. Dónde hay unción y dónde no hay unción. Qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Pero nosotros tenemos poder de Dios. Donde quiera que caminamos, donde quiera que andamos, con quien hablemos, donde sea que estemos, el Espíritu Santo, porque es lo que pasó con ellos. Tenían valentía, ahora tenían poder. Y vamos a ver ahora algo que pasó aquí. Antes del Pentecostés los discípulos no pudieron predicar con valentía el evangelio ante las multitudes, vencer el miedo y la confusión sobre el propósito de Jesús, ni hablar en otros idiomas. Carecían de la llenura y el poder capacitador del Espíritu Santo necesario para iniciar en la iglesia. Ellos, después de Pentecostés, la iglesia primitiva experimentó una rápida expansión. Los discípulos pasaron del temor a la valentía. Pasaron de no predicar a predicar el evangelio. Y ahora viene lo bueno. Me seréis mártires, ustedes me serán testigos. También sufrieron persecución y comenzaron a extender el cristianismo desde Jerusalén hasta otras regiones de la tierra. Porque cuando viene la predicación del evangelio, cuando se glorifica el poder de Dios, cuando viene la manifestación de Dios, cuando uno es bendecido por el Señor, espere un problema, porque ahí detrás viene. Por eso muchos creyentes los problemas lo agarran en curva. ¿Sabe qué es lo agarran en curva uno? ¿Cuántos entienden ese dicho? Es un slang, ¿no? Cuando lo agarran en curva uno quiere decir que tú no estás esperando. Usted espere los problemas. Así me enseñaron a mí cuando era niño. Cuando estás contento y y todo bonito y qué bendición, tengo muchos dólares, tengo de todo, espera, porque ahí detrás viene un problema. Pero ya estamos listos, estamos ya con la unción ahí listo cualquier ataque del enemigo. Eso es lo que debemos de aprender como creyentes. No esté ahí que te agarró en pura curva ahí. Ese dicho salió porque cuando uno va manejando y no conoce el camino, de repente va uno ahí, una curva, y tiene que meter un gran frenazo uno ahí, y ya mero da vuelta uno porque no conoce. A eso decía, me agarró en curva, ¿no? O sea, no conocía esa vuelta que hay ahí. Así a veces los problemas agarran a muchos creyentes. Por eso ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no quiero, ya no puedo, voy a renunciar, ya no. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo se murió? Él está vivo todavía. Eso lo quiero que entendamos. Tú te estás muriendo espiritualmente, pero el Espíritu Santo sigue, el Espíritu Santo sigue tan vivito que usted no sabe, tan poderoso todavía, porque es el mismo. El Espíritu Santo es Dios, Él no se ha terminado, Él no le ha menguado nada. El mismo Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés está hoy aquí con nosotros. No ha cambiado absolutamente ni una milésima. Es el mismo Espíritu Santo. Por eso quiero que cambiemos de mentalidad, estar pensando en un Espíritu Santo limitado, en un Espíritu Santo como que no podemos. Ay, es que ya no puedo. Tienes que poder, en el nombre del Señor. Porque Él dijo, no nos dejaré huérfanos.
vendrá el Consolador. Gloria, ya lo hemos dicho miles de veces, pero lo seguimos diciendo para refrescar la mente de muchos. Bueno, entonces vino el primer momento. Aquí les voy a hablar de tres cosas rapidito, de tres cosas que pasaron ahí. Primero, el primer discurso. ¿Sabe quién lo dio? Pedro, el famoso Pedro, aquel que le quería cortar la cabeza al aquel romano, soldado romano, cuando iban a apresar a Jesús, dijo, le quería cortar, le dijo, no, guarda la vaina, guarda el machete en la vaina, porque esto no se arregla así, ¿verdad? Es necesario morir para que el mundo sea salvo. Bueno, en otras, parafraseando. Entonces lo guardó el machete el Pedrito, que era bien alebrestado, y luego Jesús le pegó así como con barro, le pegó la oreja al soldado, y bueno, y le dice, y empezó ahora la situación. Y ahora podemos ver el cambio ahora en Pedro. ¿Qué hizo Pedro ahora? Se para frente a la gente en el versículo capítulo 2, 14 de Hechos, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Oiga bien, y les alzó la voz. En ninguna parte antes del Pentecostés no oye ningún episodio de los apóstoles donde dice que alzó la voz. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tenía poder, ahora como diciendo, ¿y ahora qué? Ajá, díganme algo ahora, que ahora vengo poderoso, ahora traigo el Espíritu Santo. Y empezó a inspirarse y a hablar el evangelio, y dice, estando en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Yo creo que hasta le hicieron una plataforma, yo no sé, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Cuando estaban en el Pentecostés creían que estaban borrachos, ¿no? Y que estaban ebrios, y dicen, no están así como ustedes piensan, estos fueron revestidos de poder. Entonces, en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis. Fíjese bien la acusación que está haciendo en público. Oiga bien, está haciendo una acusación en público ahora. ¿Quién tenía valor de decir eso antes? Si los sumos sacerdotes, el Sanedrín, todos los fariseos y todos los de la ley, ellos tenían el mando, y cualquiera que hablara contra de eso era una blasfemia, lo mataban. Y ahora Pedrito, ahora lleno del poder del Espíritu Santo, ustedes lo prendieron, quiere decir lo arrestaron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que éste fuera retenido por ella. Él se levantó victorioso, le está dando un mensaje poderoso. Lástima que no tenemos tiempo, no, que íbamos a dramatizar un poquito aquí. Iba a necesitar a todos los actores de la hermana Vilma que salen ahí para allá. Entonces dice en el versículo 29, varones hermanos, en el 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y habiendo sido con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se presentase en su trono. Está ahora presentándoles a Cristo. Los judíos no querían oír de Cristo porque decían, bueno, aquí nació, no es este hijo de María, de José, y todo aquí creció con nosotros. ¿Cómo tiene tanto poder y ahora está en el cielo y resucitó? Y todo. No les cabía a ellos. Ahora Pedro está exaltando el nombre de Jesús para darle a entender que no hay otro nombre como el de Cristo para salvación a los judíos. Amén. Pero ahora tiene el poder de Dios, pero eso no lo hacía antes. Es la diferencia ahora, la diferencia. Entonces dice él en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Se sintieron responsables. Llegó algo a su espíritu. Dijeron, de verdad, nosotros lo matamos. Sí, nosotros hicimos unas barbaridades con Jesús. Porque el evangelio les estaba llegando a sus corazones. Se compungieron, se entenebrecieron de oír a Pedro hablar con qué
valor y poder del evangelio de Cristo Jesús. Aprendamos del hermano Pedro, porque el Señor de lo más vil levanta cosas preciosas. Puede decir que nosotros no tengamos tanta significancia, pero cuando el Señor usa, cuando el Señor te unge, no hay barrera que no se pueda derribar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice que oyeron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y dice que ahora estaban compungidos de oír el evangelio de Pedro. Mire, 5 hermanitos aquí, pónganse aquí. 5, así rapidito ahí. 5, hombres o mujeres ahí. Pónganse ahí. Ustedes van a ser los 3,000 que se convirtieron ahí. Háganse un poquito así como mirándome para mí. Yo soy Pedro ahora. Falta el Espíritu. ¿Quién quiere ser el Espíritu Santo? ¿Alguien? No. Fran, venga, usted va a ser Espíritu Santo. Usted los va a influenciar a ellos para que vengan, porque cuando oyeron el discurso de Pedro, ellos vinieron se compungieron de corazón. Entonces usted, no le queda mi saco, se lo diera, pero para que póngase la capa como si usted es el Espíritu Santo. Usted tiene el poder ahí, póngasela encima ahí. Bueno, el Espíritu Santo los va a tocar a ellos ahí, porque Pedro ahora está predicando. Ahí mire, usted como que lo está soplando ahí, como que lo está invistiendo. Pero parece que le salen huyendo al Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, entonces estaba Pedro disertando ahí, ¿verdad? Entonces estaban compungidos de corazón y dijeron a Pedro: ¿y ahora qué haremos? Después que oyeron la palabra, que sintieron de veras en su corazón que habían hecho el mal. Ellos estaban ahora compungidos. Pongan caras de compungimiento, ¿eh? Entonces dijeron: ¿qué haremos? Pregúntenme ustedes, ¿qué haremos? No, a mí, porque yo soy Pedro. Pedro les dijo, ahí el Espíritu Santo está haciendo la obra, anímelos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor, amén. Bueno, ahí quédense. O pasen más para acá, porque quiere decir que cuando venían acercándose porque el Espíritu Santo los estaba compungiendo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Espíritu Santo, usted tiene que trabajar duro ahí. Y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas son las 3,000 personas. Ellos simbolizan 3,000 personas. Y si se quieren añadir otros 2 o 3 en símbolo de que se añadieron más, agréguese allí. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces, aquí viene la otra parte. Y vino sobre temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos, pónganse ahí, así el hombro, así. ¿Estaban cómo dice? A ver si se le queda así un poquito a los que les gusta la dramatización, para que así se le vea. ¿Estaban qué? ¿La iglesia estaban qué? ¿Cómo estaban el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo? Juntos y unánimes. Bueno, ¿cuántos van entendiendo? Como 3. Ni con drama, ¿entienden? Entonces, mire lo que pasó aquí. Todos los que habían creído, el versículo 44, 2:44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Se intercambiaban la comida, se intercambiaban todo lo que tenía y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Dónde perseveraban? Estos. Y partiendo el pan en las casas, iban de casa en casa predicando el evangelio. No habían templos. Sinagogas para los judíos, para los gentiles no tenían dónde, entonces empezaron en sus casas también. Ahí era donde iban a juntarse. Luego iban al templo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, alaben a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ahora les tocó un trabajo. El Espíritu Santo va a ir con ustedes. Vayan a dar una vuelta allá. Y mire, y caminen como que van casa en casa. Y mire, y el Espíritu Santo añadía cada día a los que habían de ser salvos. El día lunes se añadían unos, ahí van dos. El día martes se añadían otros. El día miércoles se añadían más. El día jueves se añadían más. El día viernes se añadían más. El día sábado se añadían más a la iglesia. El día domingo se añadían más, pero no era como ahora que solo el domingo, no, allá todos los días iban. Y venía la multitud, mire, al templo a adorar a Dios. Ahí viene la multitud ahora, mire, a adorar a Dios. Vénganse a la plataforma ahí. Ahí venía el montón, mire, se fueron añadiendo cada día. Cada día se añadían los que habían de ser salvos. Dele gloria a Dios, cada día se añadían, cada día se añadían, cada día se añadían, cada día se añadían. Amén. Cada día se añadían. Bueno, todo el tiempo, ahí estaban, ¿dónde? Constantes todo el tiempo. Ahora vénganse para acá enfrente, vamos a hacer el tercer episodio. Y permanecían juntos en armonía, buscando la presencia de Dios, buscando la unción de lo alto. El poder del Señor era glorificado a través de sus testimonios. La gloria de Dios se veía en ellos. Cuando hablaban, la gente se quedaba perpleja, porque el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Espíritu Santo, haga la obra allí. Ahí estaba en medio de ellos. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no se quedó estancado. Como hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue fluyendo en la vida de los creyentes. Sigue fluyendo. Quédeme un ratito ahí. Espíritu Santo, véngase aquí. Necesito dos. Necesito uno más aquí. Véngase aquí. Necesito, Pastor Walter. Sí. Bueno, ahora vamos con el otro episodio que pasó. Ya van dos, ¿no? La predicación del evangelio y luego cuando se convirtieron al Señor y luego eso fue maravilloso en las casas, ¿no? Ahora viene un tercer milagro y ahí vamos a terminar. Cuando fueron al templo y oraron por el paralítico. Iba Pedro y Juan. Ahora vienen los milagros. Allá era salvación y ahora también los milagros lo siguieron. Y dice que un día, vénganse de allá, Pedro y Juan, otro, porque el Espíritu Santo es aparte, Pedro y Juan. Usted no agarra el Espíritu Santo, Él lo tiene que agarrar a usted porque Él es el que anda animando. Vénganse de allá de la puerta ustedes tres y el Espíritu Santo en medio. El Espíritu Santo andaba fluyendo en la iglesia primitiva, andaba moviéndose. Entonces dice, ahorita vamos a terminar para los que ya se quieren ir. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vengan caminando despacio. Necesito tres más. Aquí. Tres hombres. Rapidito porque tenemos que terminar hoy. Dice que traían a un hombre cojo. Sorry bro, te voy a agarrar de cojo a ti. Ponte ahí, así.
Ellos te van a traer de la mano así algo de arrastrada. Ponte en medio para que no va a caer el hermano ahí. Ponte más para acá. Lo traían ahí a la entrada del templo. Póngalo más para acá. Arrástrenlo si no quiere caminar. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué hora era la hora novena? Sí, pero ¿qué horas eran? Las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, ahí está, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Oh, no tenemos un cajoncito aquí para darle para la ofrenda. Denle que sea una gorra ahí. Agarra ese, bro, ese es tu cajoncito de la suerte. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y ahí venía uno. Necesito unos que vayan así como que van subiendo nomás, pero no le hacen caso. Aquellos dos son los que le van a hacer caso nomás. Pero los demás solo pasaban para adentro. Váyase aquí, salga allá, como que no vio el paralítico. Ahí hágase el tontito ahí. Usted va para el templo y van a orar y ni siquiera voltean a ver al pobre paralítico. Van a orar al templo. Fíjese bien. Ahí. Entonces, váyase. Pase ahí, corre, van y ahí paseando. Pues, entonces dice que cuando vio, pero mire, oiga bien, la historia. ¿Quién el paralítico. Cuando vio venir a Pedro y a Juan, vio algo diferente en ellos. ¿Por qué la gente entraba y salía y a eso ni siquiera les puso cuidado? Pero cuando vio a Pedro y a Juan, ¿qué dice? Que iban a entrar en el templo, le rogaba que le desen limón. Les vieron cara de buena gente. Ahora pídale ahí algo, bro. Le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan. ¿Quién es Pedro? Pedro y Juan. Ok, oiga la historia. Actúen conforme la historia. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Sí los están mirando. Entonces él le dijo, atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿No es poderoso eso? Aquellos no traían dinero. Digo, nosotros no tenemos nada, no tenemos plata ni oro, no tenemos nada, pero te vamos a dar lo que tenemos: el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios te vamos a dar. Y le dice: no tenemos nada que ofrecerte, nosotros no tenemos nada que ofrecerle al mundo. El mundo tal vez espera que usted, cuando le dice: yo soy bendecido, pero lo miro en un carrito viejo. Yo soy bendecido, pero lo miro en una casa vieja. Yo soy bendecido, pero su posición en el trabajo no es tan elevada. Pero no saben que ahí hay unción en esa persona, amén, de Dios. Eso es lo que había allá. No tenían nada porque empezaba recién la iglesia. Eran como sus primeros ensayos, ¿no? Después del Pentecostés, para ir a hacer la obra que Dios les había encomendado. Pero el Espíritu Santo iba con ellos. A mí no me importa si alguien va conmigo, lo importante es que el Espíritu Santo vaya conmigo, es lo que manda, ¿no? Entonces se levantó. ¿Y qué dice después? Entonces él estuvo atento, pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, ya lo dije. Y tomándole por la mano derecha, oiga, le levantaron, ya lo levantaron, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Nos faltó esa parte, ya no está todo enclenque ahí. Y saltando, oiga bien, bro, tiene que actuar conforme dice aquí. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando con ellos. En el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Los milagros del Señor, en la transformación del Señor en nuestra vida es espantosa. Nadie puede hacerlo. Nadie te puede cambiar. Nadie te puede transformar. Solo el Espíritu Santo, porque dice que Él nos guiará a toda verdad, que es Cristo Jesús. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida.